un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. En esta oportunidad no podía dejar de recomendar la que se ha convertido en una de las películas chilenas más elogiadas del último tiempo a nivel internacional y que luego de un sólido recorrido por diversos países al fin llegó oficialmente a nuestra cartelera: Los Colonos. El problema son los indios. Voy a tener que limpiar esta isla. Una primera razón, como ya adelanté, es por la buena recepción que ha tenido el film en las más diversas latitudes, a partir de su estreno mundial, ni más ni menos que en el prestigioso Festival de Cannes, como parte de la Semana de la Crítica, donde fue muy aplaudida por la prensa especializada y los cinéfilos. Obtuvo el premio FIPRESI de la crítica internacional, reconocimiento que nunca había recibido una película chilena en ese certamen, y además fue adquirida por la plataforma Movie para ser estrenada en Latinoamérica, Estados Unidos, India y parte de Europa. Tras el Festival francés vendrían otros importantes certámenes, entre ellos Tokio, Toronto, Nueva York, Londres, Tesalónica, Taipei y San Sebastián. En todos ellos con muy buena recepción de público y crítica, y en algunos con premios, como en Lima, donde ganó como mejor guión, o Estocolmo, donde fue reconocida como mejor película. Y además fue el título elegido por Chile como representante en la carrera al Oscar de Mejor Película Internacional. Si bien finalmente no logró quedar entre las finalistas, eso no disminuye los logros que ha estado teniendo desde el año pasado, a lo que se suma la buena convocatoria que ha logrado a su estreno en salas de países como Francia, donde de hecho se ha posicionado como el film latinoamericano más visto en cines durante el último año. Otra razón muy importante y que ha dado mucho de qué hablar desde su estreno es la temática que aborda y la historia que cuenta. El guión, escrito por el director de la película Felipe Gálvez junto a Antonia Girardi, ambienta el argumento en el sur de Chile de principios del siglo XX, primero en 1901 y en su segmento final 7 años más tarde, cuando la nación se apronta a conmemorar su centenario. La Patagonia agreste y salvaje es el telón de fondo para el viaje que emprenden a caballo tres personajes muy diferentes entre sí. Liderados por el parco y rudo teniente inglés Alexander McLennan, se movilizan un silencioso y tímido joven mestizo llamado Segundo y Bill, un fanfarrón mercenario que viene de Texas. Van enviados por el terrateniente de origen español José Menéndez, estanciero dueño de prácticamente toda la Patagonia a ambos lados de la cordillera, y quien quiere que la ruta para mover sus ovejas entre el Pacífico y el Atlántico esté libre y segura, lo que implica, si es necesario, eliminar a los indígenas que habitan la zona. Esa es la misión que les ha encomendado a los tres jinetes. Para dos de ellos es una misión más, mientras que para Segundo, por su origen, hay conflictos internos por tener que matar y abusar de quienes han vivido en ese lugar durante siglos. El brutal genocidio del pueblo Selknam es el marco de esta trama, un hecho que durante tanto tiempo no ha sido lo suficientemente visibilizado a nivel histórico en nuestro país y que el cine tampoco ha abordado lo suficiente. Hasta los años recientes, como pudimos apreciar en 2019 con otra película chilena premiada en un prestigioso certamen internacional, Blanco en Blanco, de Theo Kurt, reconocida en su estreno mundial en el Festival de Venecia y protagonizada por Alfredo Castro, quien también actúa en Los Colonos. Pero la manera en que se aborda en este nuevo film esta matanza es muy distinta, y la forma en que se asumió oficialmente desde Chile es parte de lo que aborda el argumento, en particular en su segmento final, que incluye un desenlace que nos hace reflexionar y que merecidamente puede figurar entre los finales más notables del cine chileno reciente. En octubre, en este podcast, estuvimos hablando de Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese, también estrenada mundialmente en el Festival de Cannes y que igualmente aborda una matanza de pueblos originarios que la historia había ignorado o dejado en segundo plano. Es muy necesario que trabajos como estos empiecen a motivar la reflexión y la reinterpretación histórica para las nuevas generaciones, para reivindicar lo que dejó el pasado y para tomar conciencia. Es probable que en los años venideros cada vez veamos más películas con temáticas similares surgidas de distintos países donde se han dado realidades como esta. El rol social, antropológico e histórico de estos largometrajes es importante,
Pero lo bueno es que además, y por sobre todo, se trata de películas con sólidos elementos artísticos. Otra razón para destacar es la posibilidad de apreciar el talento de un cineasta y guionista que debuta en el largometraje, como es Felipe Gálvez, quien pasó muchos años intentando sacar adelante este proyecto. Una coproducción entre 8 países: Argentina, Inglaterra, Alemania, Taiwán, Suecia, Francia y Dinamarca, en la que Chile fue precisamente donde más costó afianzar la realización, según ha contado su director. Y si por contar con aportes de lugares tan distintos la gente se imagina que se trató de una producción millonaria, al contrario, a pesar de que eran tantas las exigencias y dificultades, se contaba con un presupuesto muy acotado. Y eso que se trataba de un rodaje de época que transcurre buena parte en exteriores, en escenarios naturales en plena Patagonia. Que Gálvez y su equipo hayan logrado sacar adelante un proyecto como este no deja de ser un hito en el contexto del cine chileno, no solo en lo que respecta a la producción, sino además en términos fílmicos propiamente tal. Los Colonos entremezcla los estilos cinematográficos, porque tiene elementos de western, también de cine clásico de aventuras, pero además es un drama histórico e incluso sus puntuales momentos de violencia y crudeza alcanza ribetes de terror. Así como cuando hablamos de Los Asesinos de la Luna, dije por acá que esa película era lo más cercano a un western que ha filmado Scorsese, pero aunque sin dudas hay ahí muchos elementos de este género involucrados, se puede discutir o tener diferencias sobre si realmente es o no un western. Y lo mismo se puede afirmar de Los Colonos. Pero a pesar de otros antecedentes en la cinematografía chilena, como Tierra Quemada de 1968 o la más reciente Sal de 2011, se puede decir que esto es en verdad lo más genuinamente cerca que ha estado un film de nuestro país de parecer un western. Grandes méritos los que despliega acá Felipe Gálvez, un realizador que se formó como cineasta en Buenos Aires, donde su primer cortometraje, Silencio en la Sala, de 2009, ya había sido premiado en el reconocido Festival Bafisi. Y esta no fue su primera incursión en el Festival de Cannes, porque 5 años antes de Los Colonos, ya en 2018, su corto Rapaz se estrenó mundialmente en la Semana de la Crítica del certamen francés. Definitivamente habrá que estar atentos y atentas a los próximos pasos de este talentoso artista. Por otro lado, uno de los aspectos que más resalta en este film y que por supuesto hay que considerar como razón son las actuaciones. Por supuesto que en la prensa se ha resaltado especialmente a los 2 nombres más conocidos por el público masivo, Alfredo Castro y Marcelo Alonso, si bien ambos se encarnan roles secundarios y que aparecen en momentos puntuales, aunque tienen injerencia determinante en la trama. Pero en realidad los protagonistas son otros rostros, quizás menos mediáticos, pero de todos modos muy potentes, lo que al mismo tiempo le da frescura y credibilidad al reparto. En particular, los jóvenes Camilo Arancibia y Michelle Guaña son una verdadera revelación, por la forma en que transmiten o sugieren emociones muy intensas solo con su rostro y su mirada. Por su parte, Benjamín Westphal, quien ya había estado en el ya mencionado corto Rapaz del director Felipe Gálvez, es muy efectivo y divertido en el rol de texano extrovertido y de fuerte personalidad, que habla con acento mexicano. Además de los chilenos, el elenco incluye actores de otras nacionalidades y todos están muy convincentes. Los británicos Mark Stanley, quien se dio a conocer en la popular serie Game of Thrones, y Sam Spruell, a quien hemos visto en películas de directores como Catherine Bigelow y Ridley Scott. También vemos en pantalla a figuras trasandinas como los destacados actores Agustín Ritano y Luis Machín, además de la breve pero interesante aparición del reconocido cineasta Mariano Ginás en el rol del Perito Moreno, quien también aportó su asesoría y colaboración con el guión de la película. Otra poderosa razón a favor de Los Colonos es su atractiva y sorprendente visualidad, que llama la atención desde el uso imponente de los paisajes patagónicos hasta su dirección de arte y la ambientación de época. Sólidos logros a cargo de artistas internacionales que colaboraron en esta película chilena, desde la potente fotografía del italiano Simone D'Arcangelo, quien ha integrado los equipos de rodaje de realizadores como Carlos Saura, hasta el diseño de producción del argentino Sebastián Orgambide, quien ha trabajado desde elogiados títulos trasandinos como Silvia Prieto y El Clan, hasta con el legendario Francis Ford Coppola en Tetro. Pero también, por supuesto, hubo importante aporte chileno, como el logrado vestuario de Muriel Parra, la misma destacada diseñadora que ha trabajado desde films como Neruda, Una mujer fantástica, hasta recientes largometrajes como El Conde y Sayén.
Una última razón que quiero destacar, y que sin duda figura entre lo que más llama la atención de los colonos, es el aspecto sonoro. El sonido estuvo a cargo de dos experimentados técnicos orientales, Se Kang-tu y el veterano Du Shi-tu, quien cuenta con una extensa filmografía de más de 300 títulos y una trayectoria de más de 4 décadas que incluye colaboraciones para algunos de los cineastas asiáticos más reconocidos, entre ellos Edward Yang, Hou Xiaoxian, Tsai Ming Liang y Wong Kar-wai. En la manera en que está trabajado el sonido también sin dudas colabora de manera notable el montaje del largometraje, a cargo del mismo editor de la ganadora del Oscar, El hijo de Saul, Mathieu Taponnier. Y mención especial merece también la música incidental de Harry Alush, que sorprende y cautiva desde sus momentos que parecen evocar sones de western más clásico hasta otros pasajes en que la sonoridad asume otras rutas. Y cómo no destacar, ya que estamos hablando de la banda sonora, el memorable uso de la clásica canción Hush a Bye, primero cantada en una de las últimas escenas y luego en los créditos finales en una de las grabaciones más emblemáticas, que al ir acompañando las imágenes de archivo del Chile del pasado, nos provocan una sensación muy particular, especialmente al surgir luego de ese final, que como ya dije antes, estará entre los más inolvidables del cine nacional de los últimos años. Definitivamente no hay que perderse la oportunidad de ir al cine a ver Los Colonos. I know others like him. Half Indian, half white. You never know who they're gonna shoot. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.